Mayo de 1918. El frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Los soldados Henry Johnson y Needham Roberts estaban de guardia en el bosque de Argonne en la quietud de una noche iluminada por la luna. Miembros del regimiento Harlem Hellfighters del ejército de los Estados Unidos, los dos soldados estaban a punto de enfrentarse a una prueba de fuego. La serenidad de la noche se rompió cuando una patrulla alemana, compuesta por más de 20 hombres, emergió de las sombras. El estruendo de los disparos y el trueno de las granadas rompieron el silencio, transformando el tranquilo bosque en un campo de batalla caótico. Johnson, herido por disparos enemigos y metralla, luchó con ferocidad, utilizando su rifle y su cuchillo bolo para cambiar el curso de la batalla. Roberts, a pesar de sus heridas, permaneció a su lado, entregando granadas a Johnson hasta que dos soldados prusianos lo apresaron, arrastrándolo fuera de la trinchera en un intento por capturarlo. Decidido a salvar a su camarada, Johnson los persiguió, lanzando granadas y disparando su rifle hasta agotar su munición. Sin desanimarse, sacó nuevamente su cuchillo bolo y cargó hacia la oscuridad, resuelto a rescatar a Roberts en la negrura del bosque. La historia de la primera unidad estadounidense en recibir la Croix de Guerre francesa, una distinción militar por valentía excepcional durante la Primera Guerra Mundial, comienza con el 15º Regimiento de Infantería Colorada de Nueva York de la Guardia Nacional. Esta unidad se originó en el distrito de Harlem en Nueva York, donde los miembros de la comunidad abogaron activamente por la creación de una unidad militar local. A pesar de enfrentar repetidos obstáculos políticos, la comunidad afroamericana se mantuvo firme en su determinación de servir. El 2 de junio de 1913, sus esfuerzos dieron fruto. La legislatura del estado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que autorizaba la creación de un regimiento de la Guardia Nacional Afroamericana. El gobernador William Sulzer lo firmó, marcando una victoria significativa. Sin embargo, el 15º de Nueva York existió solo en papel hasta junio de 1916. En ese momento, el gobernador Charles Whitman tomó una acción decisiva. Nombró a William Hayward, su antiguo director de campaña, como oficial al mando de la unidad. Con este nombramiento, el 15º de Nueva York comenzó a tomar forma, pasando de una idea a un regimiento activo listo para servir. Hayward ya era un hombre con conocimientos en el campo, habiendo servido previamente como coronel en la Guardia Nacional de Nebraska. Reflexionó sobre su compromiso con el futuro del 15º. Como un organizador estricto, sabía que incorporar a soldados afroamericanos en el cuerpo de oficiales no solo era una necesidad sino un deber. A pesar de recibir el apoyo del New York Age, el principal periódico afroamericano de la época, el Regimiento 15º de Nueva York luchó por cumplir sus objetivos de reclutamiento. El regimiento aspiraba a alistar a varios miles de hombres, pero para el final del verano de 1916, las cifras de reclutamiento estaban significativamente por debajo de esa meta. Sin embargo, la vida continuó. El comandante Hayward y sus hombres se dirigieron a Carolina del Sur para el entrenamiento básico. Entrenaron bajo el calor, marchando por campos polvorientos y aprendiendo las habilidades necesarias para el combate. Durante este periodo, el gobierno aprobó la Ley de Servicio Selectivo de 1917. Esta ley requería que todos los hombres de 20 a 30 años se unieran al ejército, aumentando el número del regimiento mientras se preparaban para el inminente conflicto contra el Imperio prusiano. Antes de partir a Europa para enfrentarse a los teutones y austriacos, el 15º fue excluido de unirse al desfile de despedida de la Guardia Nacional en Nueva York, la División Arcoíris. Siguiendo las políticas segregacionistas de la época, su solicitud fue denegada y la unidad fue enviada a Europa sin participar en el desfile. Al llegar a Francia en diciembre de 1917, el 15º fue comisionado nuevamente como el Regimiento de Infantería del Ejército 369. Las tropas estaban ansiosas por ver combate, enfrentándose al enemigo en las trincheras, pero estaban segregadas y mantenidas alejadas de otras unidades del ejército y la Marina de los Estados Unidos. Mientras la guerra de trincheras consumía a miles de hombres, el mando aliado insistió en que las tropas estadounidenses deberían integrarse en unidades británicas y francesas para aumentar su efectividad debido a la urgente necesidad de refuerzos. No obstante, el general John J. Pershing, comandante de la Fuerza Expedicionaria Americana, descartó esta idea, argumentando que las tropas estadounidenses deberían luchar solas para mantener su integridad e independencia. Sin embargo, el general hizo algunas concesiones, como asignar el Regimiento 369 a la División 16 francesa, ya que muchos estadounidenses se negaron a luchar junto a ellos. En su directiva a los franceses, el general Pershing señaló que estos soldados eran inferiores, careciendo de las cualidades adecuadas de los soldados profesionales. Para humillar aún más a sus tropas afroamericanas, escribió que los civiles franceses no debían mezclarse con ellos para evitar corromperlos.
En cuanto al comandante Hayward, líder de los 369, escribió a un amigo: nuestro gran general estadounidense simplemente puso al huérfano negro en una cesta, lo colocó en la puerta de los franceses, tiró de la campana y se fue. Después de 3 semanas de entrenamiento, los hombres estaban listos para el combate. Mantenían sus uniformes estadounidenses, pero se les proporcionaron rifles franceses, cinturones, botas y el icónico casco Adrian utilizado por el ejército francés. A diferencia del ejército estadounidense, los 369 no estaban segregados de los franceses, donde los hombres socializaban con tropas francesas blancas y coloniales de África y Asia, enfrentando poca discriminación. Ahora bien alimentados, equipados y entrenados, finalmente fueron enviados a las líneas del frente a principios de abril de 1918, cerca de la región de Champagne en Francia, para luchar contra los hunos atrincherados en el bosque de Argonne. Durante este periodo, participaron en la guerra de trincheras, patrullas y escaramuzas. Trincheras embarradas rodeadas de alambre de púas se convirtieron en su campo de batalla mientras se arrastraban por el fango, esquivando el fuego enemigo y lanzando incursiones bajo la cobertura de la oscuridad. Estas experiencias los prepararon para batallas de mayor escala como Belle Auguste. Su participación en operaciones de combate continuo a partir de abril de 1918 marcó el comienzo de su distinguido servicio en el frente occidental. Pasaron 191 días en combate, más que cualquier otra unidad estadounidense de la guerra. Pronto, los hombres ganaron fama luchando contra el ejército prusiano. El imperio estaba de rodillas, pero el general Erich Ludendorff aún lanzó la última ofensiva de la guerra para repeler a las fuerzas francesas y británicas. Las líneas aliadas estaban golpeadas pero no quebrantadas, y la ferocidad y determinación de los soldados del 369, que se negaron a ceder ni una pulgada de terreno, dejaron una impresión duradera en sus adversarios, ganándose el apodo de Elficters. Así nacieron los Harlem Elficters, y las historias de valentía excepcional se convirtieron en la norma para los hombres mientras enfrentaban al enemigo cerca del bosque de Argonne. En mayo de 1918, el soldado Henry Johnson y el soldado Needham Roberts fueron asignados como centinelas nocturnos en un campamento cerca de las líneas enemigas. La noche estaba tranquila, pero los hombres se mantenían vigilantes. Los ecos distantes de la batalla murmuraban a kilómetros de distancia, pero su zona estaba inquietantemente calma, permitiéndoles pensamientos breves y fugaces del hogar. El soldado Johnson, un mozo de equipaje ferroviario de 25 años de Albany, Nueva York, tensó sus oídos y escuchó hojas crujir en la oscuridad. Sus ojos penetraron la noche, captando formas sombrías moviéndose sigilosamente. Rápidamente, se giró hacia el soldado Roberts, señalando hacia los ruidos. Luego, los hombres escucharon el sonido distintivo del alambre de púas siendo cortado. La adrenalina surgió en sus venas mientras Johnson disparaba una bengala de iluminación, lanzando un brillo extraño y revelando al enemigo. Casi de inmediato, granadas prusianas fueron arrojadas contra ellos, explotando y enviando metralla al lado izquierdo de Johnson. A pesar de su propia herida en la cabeza, Roberts lanzó granadas contra el enemigo que se acercaba, tratando desesperadamente de detener su avance. Más de 20 prusianos atacaban, pero ninguno de los dos hombres retrocedió. Dispararon sus rifles franceses, los destellos de las culatas iluminando brevemente sus rostros determinados. Los alemanes, sin desanimarse por la resistencia inicial, se acercaron. Johnson disparó a un soldado en el pecho a quemarropa, luego giró su rifle como un garrote, golpeando a otro. Mientras el enemigo arrastraba a Roberts, Johnson, impulsado por pura voluntad, saltó de la trinchera con su cuchillo bolo. Cortó a través de la oscuridad, quitando la vida a un combatiente enemigo, solo para ser herido en el hombro y la pierna por otro. A pesar de sus heridas, Johnson atacó a su agresor, acabando con su vida y liberando a Roberts. Los prusianos sobrevivientes, ahora en pánico, se retiraron mientras Johnson lanzaba granadas tras ellos, las explosiones iluminando su frenética huida. Al día siguiente, un capitán del ejército concluyó que Johnson había acabado con la vida de al menos 4 de los 24 soldados alemanes que atacaron la posición e intentaron capturar a su camarada. Tras este encuentro y una vez que el sector fue despejado, Johnson y Roberts fueron galardonados con la Croix de Guerre francesa, convirtiéndose en los primeros estadounidenses negros o blancos en recibir tal distinción. El ejército de los Estados Unidos no reconoció el mérito de estos valientes estadounidenses hasta 1996, cuando Roberts y Johnson fueron galardonados póstumamente con el Purple Heart. Años más tarde, en 2002, Johnson recibió la Cruz al Servicio Distinguido por rescatar a Roberts, seguido por la Medalla de Honor del Congreso en 2015. Tras los ataques en el bosque de Argonne, los Harlem Elficters fueron enviados a Sechault en septiembre de 1918. Fue allí donde otro soldado afroamericano,
el cabo Lawrence McVeigh, demostró su valor. El aire estaba lleno del rugido de las aeronaves, mientras aviones enemigos y amigos chocaban en el cielo. En tierra, el escuadrón de McVeigh estaba atrapado por una posición de ametralladora implacable. El bloque de enemigo, una estructura imponente de concreto y acero, tenía que ser neutralizado para que toda su unidad pudiera avanzar, sin importar el costo. Cuando la situación se volvió desesperada, el cabo McVeigh accedió a su guerrero interior. Con una resolución feroz, lideró a sus hombres en una carga a través del paisaje infernal, esquivando balas y saltando sobre obstáculos. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal, pero McVeigh y su escuadrón lucharon con una tenacidad que dejó la posición enemiga en ruinas. A pesar de su éxito, McVeigh no salió ileso. Fue gravemente herido en el feroz enfrentamiento, pero recibió la Croix de Guerre por su valentía inigualable. Para cuando la guerra terminó, los Harlem Hellfighter's habían pasado unos agotadores 191 días en combate, demostrando ser tanto patriotas como guerreros formidables. Su valentía dejó una impresión duradera en los franceses, quienes quedaron tan impresionados que cada hombre de la unidad fue galardonado con la Croix de Guerre por su valentía, convirtiéndolos en el primer regimiento estadounidense en recibir este honor distinguido. El comandante Hayward honró a sus tropas afroamericanas al final del conflicto declarando: «Mis hombres nunca se retiran, avanzan o mueren». De 3.000, aproximadamente 1.300 víctimas fueron bajas de guerra. Además de su impresionante historial de servicio, los Harlem Hellfighter's también hicieron titulares en Europa debido a su banda regimental liderada por el teniente James R.S. Europe. Como líder de la banda regimental del Regimiento de Infantería 369, él fue pionero en la introducción del jazz afroamericano en Europa, difundiendo este vibrante nuevo género a nivel internacional. Aunque no era reconocido por su destreza en el combate, Europe jugó un papel crucial en elevar el estatus de los Harlem Hellfighter's a través de la música. Sus presentaciones cautivaron a las audiencias, ayudando a establecer un legado duradero para el regimiento tanto en Europa como en los Estados Unidos. A pesar de sus logros colectivos, incluyendo 11 citaciones francesas y más de 170 premios de la Croix de Guerre, los héroes regresaron a Estados Unidos para enfrentar un severo prejuicio y racismo. Aunque el desfile de victoria por la Quinta Avenida en Nueva York honró su servicio, sus vidas posteriores a la guerra estuvieron marcadas por dificultades económicas y sociales. Los veteranos afroamericanos de los Harlem Hellfighter's soportaron un racismo y una segregación continuos, incluso durante conflictos posteriores como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y, en cierta medida, la Guerra de Vietnam. Sin embargo, la tenacidad, valentía y sacrificio de los Harlem Hellfighter's son reconocidos universalmente hoy en día. Demostraron al mundo y a su propio país que lucharon con patriotismo para lograr la igualdad y superar el prejuicio racial.